Camila, una niña de apenas 6 años, apretaba con fuerza la mano de su madre Fernanda, mientras caminaban por la zona que estaba siendo remodelada para convertirse en un nuevo parque. El terreno, de gran extensión, estaba rodeado por una cerca metálica pintada de un amarillo chillón. En su interior se oían los rugidos de las excavadoras y los gritos de los trabajadores. Pero aquellos no eran obreros comunes. Eran reclusos que cumplían su condena a través de trabajos forzados de rehabilitación. Una escena tan familiar como extraña para Camila, aunque algo en ella había captado de forma especial a un hombre que llevaba puesto un chaleco reflectante color naranja brillante. «Mamá, ese es mi papá de verdad», exclamó Camila de pronto, señalando al hombre que sostenía una pala, con una voz cargada de seguridad. Fernanda se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro se tornó blanco, como si acabara de ver a algo aterrador. Jaló con fuerza la mano de su hija y le dijo con voz temblorosa: «No digas tonterías, Camila». Pero Camila se aferró al brazo de su madre, con la mirada inocente pero urgente. «Él sí es mi papá de verdad, mamá». «Cállate», Fernanda le gritó. Su voz retumbó como un golpe seco, y varios de los trabajadores dentro del terreno se giraron para mirar. Uno de ellos, llamado Carlos, que había trabajado antes en el mismo centro de rehabilitación que el bombero Martín, soltó un suspiro y desvió la mirada para no causar más problemas. Pero Martín, que estaba un poco más alejado, seguía la escena con el ceño fruncido, visiblemente confundido. Fernanda jaló a Camila con brusquedad, atravesó la cerca y se marchó directo a casa. Durante todo el camino, no pronunció una sola palabra. Camila caminaba en silencio, con los ojos empapados en lágrimas, sin entender por qué su madre estaba tan enojada. Al llegar a casa, Fernanda cerró la puerta de golpe. Fue directamente a la cocina sin decir palabra, y luego regresó con el rostro endurecido. Se dirigió al cuarto de Camila con voz severa. «Camila, a partir de ahora te quedas en tu cuarto. No sales sin mi permiso». «Pero mamá, yo no hice nada malo». La voz de la niña temblaba, intentando defenderse. «Silencio. No quiero oír más tonterías tuyas», la interrumpió Fernanda, mientras tomaba todas las hojas, cuadernos y dibujos de la niña y los arrojaba a la basura. «Todo esto solo te está volviendo más inestable». Camila, con lágrimas en los ojos, miró a su madre y luego se tapó la cara, llorando desconsoladamente. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que el hombre del terreno, a quien había llamado papá, era alguien muy importante para ella. Esa noche, la pequeña casa se volvió silenciosa hasta un punto que daba miedo. Camila yacía en su cama. La tenue luz de la luna se filtraba por las cortinas e iluminaba su rostro húmedo por las lágrimas. No podía dormir. Su corazón latía inquieto, su mente reviviendo una y otra vez las imágenes del día. En su sueño, Camila volvió a ver al hombre del chaleco reflectante, de pie del otro lado de la cerca del terreno. No dijo nada. Solo alzó la mano para saludarla. Sus ojos estaban llenos de un amor cálido, como si dijeran: «No estás sola, papá siempre está aquí». Camila se incorporó de golpe, respirando agitadamente, con lágrimas rodándole por las mejillas. Susurró: «Papá, eres mi papá de verdad, ¿verdad?». A la mañana siguiente, Fernanda seguía manteniéndose fría. Preparó el desayuno para Camila sin hablar mucho, solo lanzando advertencias de vez en cuando sobre no decir cosas sin sentido. Sin embargo, en el pequeño vecindario, los rumores ya empezaban a circular. La historia de la niña de 6 años que llamó papá de verdad a un recluso en trabajos forzados se esparció rápido. Algunos miraban a Fernanda con desprecio,
otros con curiosidad, queriendo saber más. Doña Pilar, una vecina cercana a Fernanda, tocó a su puerta al mediodía. Era una mujer delgada, de rostro amable pero mirada penetrante. «Fernanda, ¿la niña te ha dicho algo?», preguntó con voz preocupada. «Solo son imaginaciones de una niña», Pilar respondió Fernanda con sequedad. «No le des importancia, pero tú sabes que eso puede traer problemas para las dos. Ten cuidado». Fernanda asintió con la cabeza, pero por dentro un torbellino de ansiedad no dejaba de girar. Pasaron unos días. Camila seguía mirando en silencio por la ventana, esperando poder ver otra vez al hombre del chaleco reflectante. Se repetía a sí misma que seguiría creyendo en él, sin importar cuánto su madre intentara prohibírselo. Esa noche, en su sueño, el hombre volvió a aparecer. Esta vez, sonreía con dulzura y la llamó por su nombre con una voz grave y cálida. «Mi Camila». Aquel llamado era como una melodía suave que se coló directo en el corazón de la niña, una que no podía olvidar. A la mañana siguiente, Camila susurró para sí misma: «No voy a olvidar a papá. No importa lo que diga mamá. Yo sé que él es real». Una vez más, Fernanda escuchó las palabras de su hija y sintió que algo le oprimía el pecho. Entró al cuarto y la miró con ojos cargados de angustia. «Camila, escucha lo que te voy a decir. Ese hombre no es tu padre. No puedo olvidarlo, mamá». Camila respondió con la voz entrecortada. «Él es lo único que tengo». Fernanda no respondió. Solo guardó silencio. Por dentro, la consumía un conflicto feroz. El miedo al pasado y los oscuros secretos familiares la dejaban paralizada, sin saber cómo proteger a su hija de la aterradora verdad que se cernía sobre ellas. Los días pasaban. Camila seguía con la mirada fija en el terreno de construcción, esperando una nueva oportunidad de ver al hombre. No sabía que su curiosidad y deseo la estaban empujando, junto con su madre, hacia un torbellino sin salida, donde las mentiras, el dolor y los secretos saldrían poco a poco a la luz, dejando cicatrices imposibles de sanar. Al día siguiente, Camila estaba sentada en silencio en su pequeño cuarto. Sus manitas sujetaban con cuidado un lápiz gris gastado. Estaba dibujando al hombre del chaleco reflectante, cuya imagen tenía grabada con claridad en su mente. Ojos grandes y profundos, que brillaban con una ternura extraña. Una nariz algo prominente y una mandíbula levemente cuadrada que a Camila le daba una sensación de calidez. Ese era el hombre al que ella llamaba, con una palabra sagrada, papá. La pequeña habitación solo tenía un escritorio viejo de madera. Encima, una caja de zapatos guardaba los dibujos que Camila no se atrevía a mostrarle a nadie. Con cuidado, colocó el dibujo recién hecho dentro de la caja y la deslizó bajo la cama, escondiéndola con esmero. «Nadie debe saber», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero aquella pequeña esperanza no duraría mucho. Una tarde, cuando Fernanda regresó a casa tras una jornada agotadora en la pequeña panadería donde trabajaba, notó algo extraño. El dibujo de Camila, el hombre del chaleco reflectante, con un trazo tosco pero tan real que estremecía. Fernanda se quedó paralizada, el rostro tenso, incapaz de ocultar la furia que la invadía. Corrió hacia el cuarto de su hija, tomó el dibujo y lo rompió en pedazos diminutos. El sonido seco del papel desgarrándose llenó el aire, volviendo el ambiente dentro de la casa aún más asfixiante. «Te lo dije, ese hombre no es tu padre», gritó Fernanda, su voz tan fuerte que parecía capaz de romper las paredes. «Él es un asesino». Camila, aterrada, respondió con voz temblorosa: «Mamá, solo estaba dibujando». «¿Dibujando qué?» «Estúpida. No voy a dejar que sigas con esa fantasía», vociferó Fernanda, jalando a su hija hacia ella,
apuntándole el rostro con un dedo tembloroso, mientras pronunciaba cada palabra con dureza. En medio del arrebato, Fernanda cerró de golpe la puerta del cuarto, echó el cerrojo y encerró a Camila adentro. La habitación estaba tan oscura que la niña apenas podía ver algo. Solo escuchaba el latido acelerado de su propio corazón y el llanto que no dejaba de caer. Desde afuera, los gritos y sollozos que resonaban en la casa hicieron que doña Carmen, una vecina anciana que siempre se preocupaba por la familia de Fernanda, se apresurara a tocar la puerta. Era una mujer amable, de cabellos blancos como la nieve y mirada comprensiva. «Fernanda, hija, ¿qué está pasando? ¿Por qué se oyen esos gritos y llantos?», preguntó con voz preocupada, casi temerosa. Desde dentro, Fernanda respondió con enojo contenido, intentando mantener la calma. «Es asunto mío con mi hija, no se meta, por favor». Doña Carmen se quedó allí, mirando por la rendija de la puerta, los ojos enrojecidos por la compasión hacia la pequeña atrapada tras ese estallido de ira. «Camila es una niña buena. No la lastimes más, Fernanda». Pero Fernanda guardó silencio. Cerró el cerrojo con más fuerza, firme como una muralla invisible que la separaba del mundo exterior. Esa noche, Camila seguía llorando. Lloraba por la soledad, por la impotencia, por la falta de amor de su madre. No podía entender por qué su madre la rechazaba así. ¿Por qué no podía ver que el hombre del chaleco reflectante era lo único que le daba seguridad? Entre lágrimas silenciosas, Camila susurró: «Mamá, yo solo quería tener un papá». Al día siguiente, Fernanda salió a comprar comida, dejando a Camila sola en su habitación oscura. Unos golpes en la puerta sobresaltaron a la niña. «Hola». La voz de un hombre sonó suave desde afuera. Era Martín, el rescatista y amigo de la familia, quien había trabajado en el mismo centro de rehabilitación donde el preso del chaleco reflectante había sido asignado. Conocía bien la historia detrás de la mirada sombría de Fernanda y de la pequeña Camila. «Camila, ¿estás bien?», preguntó Martín con voz dulce. Camila levantó la cabeza. Sus ojos rojos de tanto llorar lo miraron con timidez. Estoy bien, tío. No tengas miedo. Si pasa algo, puedes decírmelo», le dijo Martín, apoyando suavemente una mano en su hombro. Pero Camila solo asintió en silencio. Aún no podía confiar en nadie más que en el hombre de sus sueños. Pasó una semana. La historia de la niña de 6 años encerrada en el baño y de los dibujos que su madre destruía se había extendido por todo el vecindario. Muchos vecinos comenzaron a murmurar, algunos con preocupación, otros con desprecio. Antonio, un joven repartidor, estaba en la esquina con su novia Laura. Le susurró: «Dicen que la niña no para de dibujar al asesino». Laura miró hacia la casa de Fernanda con tristeza en los ojos. «Debe estar sufriendo muchísimo». La historia llegó a oídos de don Miguel, dueño del pequeño café de la zona y buen amigo de Martín. Frunció el ceño, preocupado. Si esto sigue así, ¿quién va a ayudar a esa pobre niña? Martín sentía un peso en el corazón. Sabía que había un secreto profundo enterrado en esa familia, uno que podía destruir por completo a una niña. Pero no sabía qué hacer cuando la verdad estaba prohibida y el miedo lo envolvía todo. Por su parte, Fernanda se volvía cada vez más fría y distante con Camila. Cada vez que veía a su hija, sus ojos se llenaban de dolor y resentimiento. Pero no podía admitirlo. Los miedos más profundos la habían transformado en una madre cruel, empujando a su hija a un mundo de sueños imposibles y lágrimas interminables. Una noche, mientras Fernanda lavaba los platos en la cocina, Camila susurró desde su cuarto: «Mamá, ¿puedo volver a dibujar?». Fernanda se giró, con una mirada afilada. «No. Y si vuelves a hacerlo,
No dudaré en hacer lo necesario para acabar con eso. No puedo olvidarlo. Cállate, gritó Fernanda, y las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. No puedo permitir que sigas viviendo en esas fantasías peligrosas. Camila, asustada, se encogió en su rincón. En su interior, el dolor era más grande que cualquier herida visible. Día tras día, Camila se volvía más retraída. Ya no hablaba con nadie, salvo con las imágenes en su mente, esos recuerdos borrosos del hombre del chaleco reflectante cuyo nombre no podía decir. Empezó a guardar su secreto para sí misma. No se atrevía a contarle a nadie por miedo a los gritos o castigos de su madre. Los dibujos rotos, las prohibiciones, se convirtieron en barreras que la aislaban del mundo exterior. Doña Carmen, la bondadosa vecina, a veces le llevaba a escondidas libros para colorear o cajas nuevas de lápices, con la esperanza de que la niña pudiera volver a abrir su corazón. Pero Fernanda siempre estaba alerta y rechazaba cualquier ayuda. En una ocasión, Carmen se atrevió a preguntarle directamente: «Fernanda, ¿necesitas ayuda?» Camila no puede crecer con tanto miedo. Fernanda la miró con una mezcla de confusión y dureza. «Gracias, pero esto es asunto nuestro. Por favor, no se meta». La historia ardía como una llama silenciosa en el corazón de Camila y su madre. Día tras día, crecía más, amenazando con estallar en una tormenta incontrolable. Y entonces, en medio de la oscuridad de la noche, el llanto de una niña de 6 años resonó como un grito de auxilio callado, doloroso y desesperado. Con el tiempo, en el pequeño cuarto de paredes descoloridas, Camila seguía aferrándose a su caja de zapatos, donde guardaba su mayor secreto. Los dibujos del hombre con el chaleco reflectante, aquel a quien llamaba con un nombre prohibido por su madre, seguían escondidos en la esquina más oscura debajo de la cama. Los ojos en cada uno de esos dibujos no eran solo ojos, eran ventanas del alma, donde se guardaban los recuerdos y el anhelo de ser amada que Camila jamás había recibido. Una mañana de domingo, en la clase de la maestra Carmen, la única docente en quien Camila confiaba, la niña le entregó en silencio su dibujo más reciente. La maestra lo observó con atención. Sus ojos se humedecieron poco a poco al comprender más de lo que las palabras de la pequeña podían expresar. «Camila, dibujas muy bonito», dijo Carmen con ternura. «¿Querés contarme quién es la persona del dibujo?» Camila dudó. Su mirada inquieta recorrió el aula y luego susurró: «Profe, es mi papá, pero mi mamá no me deja hablar de él». La maestra tomó suavemente la mano de Camila. «Ya entiendo, pero no guardes tu tristeza, ¿sí?» Poco tiempo después, un día cualquiera, la maestra Carmen envió los dibujos de Camila a su madre como parte del seguimiento educativo y psicológico escolar. Cuando Fernanda vio los dibujos con el rostro del hombre del chaleco reflectante, hechos con líneas infantiles, pero llenos de emoción, se sobresaltó. Su cara se puso pálida, el corazón le latía con fuerza. Tomó uno de los dibujos y lo rompió, luego otro y otro, hasta que los pedazos de papel cubrieron todo el piso. «Esta mocosa», murmuró Fernanda entre dientes, con rabia y los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué no me haces caso?» Ese día, el ambiente en la casa se volvió más pesado que nunca. Camila se acurrucó en un rincón del cuarto, mirando fijamente al vacío, y murmuró como si hablara consigo misma: «Ya no te voy a contar nada, papá, pero te extraño». Esas palabras resonaron como ecos en la habitación vacía, haciendo que Fernanda sintiera un dolor tan profundo que casi la derrumbó. Sin embargo, se obligó a mantener el rostro severo, negándose a mostrar debilidad. Una tarde, cuando Martín, el rescatista y amigo de la familia, fue de visita, encontró a Fernanda sentada en la cocina, en completo silencio, con la mirada vacía. «Fernanda,
¿Querés hablar?, preguntó Martín suavemente, con voz cargada de preocupación. Fernanda levantó la vista. Lágrimas bajaban por sus mejillas. No lo entendés, Martín. Hay secretos que no se pueden decir, ni aunque una se muera. Martín asintió. Sabía que había dolores tan profundos que no se podían liberar fácilmente. Mientras tanto, Camila se volvió cada vez más callada. Ya no mostraba sus dibujos a la maestra, ni hablaba sobre el hombre del chaleco reflectante. Todo quedaba reducido a recuerdos que ardían en silencio dentro de su pequeño corazón. Esa noche, Fernanda regresó a casa con el rostro cansado y sombrío. Bebió unos tragos de vino y, sin querer, rompió un espejo del salón. El estallido del vidrio hizo eco en la casa y sobresaltó a Camila. «Sos hija de un asesino», gritó Fernanda, con la voz temblorosa y llena de dolor. «Yo misma lo enterré con mi testimonio». Camila abrazó un dibujo viejo que había quedado manchado con la sangre de un vidrio roto y corrió a esconderse. Se metió dentro del ropero, donde solo la oscuridad la acompañaba. Afuera, el viento silbaba entre las rendijas de la puerta, como si susurrara secretos oscuros, imposibles de pronunciar. Durante toda la noche, Camila abrazó su dibujo, como esperando un milagro, una explicación para todo el horror que envolvía su vida. En algún rincón de la casa, en medio de la oscuridad, Fernanda se sentaba sola, con lágrimas que no dejaban de caer, el alma desgarrada. Sabía que la verdad no podía ocultarse para siempre, pero el miedo y el peso del pasado la habían convertido en una madre que, sin querer, amaba y lastimaba a su hija al mismo tiempo. Camila susurró en la noche: «Perdóname». Pero esas disculpas no podían aliviar el dolor ya causado. La mañana siguiente, después de ese día turbulento, Camila no dijo una palabra a su madre. Se sentó junto a la pequeña ventana, con una hoja blanca lisa, regalo de la maestra Carmen en su última visita, y el lápiz gastado que había guardado con tanto cuidado en los últimos días. Camila apoyó el lápiz sobre el papel y comenzó a escribir con letras temblorosas, como si su pequeño corazón intentara transmitir algo muy importante. «Papá, hoy vi que llovía. ¿Tenés frío?». La carta era incompleta, sencilla como la propia vida de Camila, pero cargada de nostalgia y esperanza. La niña la observó por un momento. Luego, con manos temblorosas, la dobló con cuidado y la colocó junto a la rendija de la ventana, esperando que el viento soplara lo suficiente como para llevársela. En su corazón, Camila creía que esa carta llegaría hasta el hombre del chaleco reflectante, al que ella llamaba papá. «Espero que la recibas», papá susurró, con los ojos brillantes de emoción. Durante el almuerzo de ese día, el ambiente en la casa seguía siendo tan sofocante como siempre. Fernanda sirvió la comida sin decir palabra, fijando su atención en el plato como si quisiera huir de la verdad que la acosaba. Camila dudó, pero finalmente se atrevió a preguntar: «Mamá, papá se llama Alejandro, ¿verdad?». La pregunta fue como una puñalada en el pecho de Fernanda. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron con furia, y un estruendo al golpear la mesa sacudió la pequeña cocina como una tormenta. «Ese nombre no se vuelve a mencionar jamás», gritó Fernanda, con voz temblorosa, entre miedo y desesperación. «¿Me oíste, mocosa?». Camila, asustada, guardó silencio. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No entendía por qué su madre se enojaba tanto, pero comprendía que el nombre Alejandro era un tabú en aquella casa. Esa noche, mientras todos dormían, Camila seguía despierta. Se levantó en silencio, tomó su pañuelo empapado en lágrimas y dejó caer una gota de sangre desde su dedo sobre una hoja blanca. Con esa mezcla de dolor y determinación, escribió el nombre con letras inseguras pero firmes: Alejandro.
Cuando terminó, limpió con el pañuelo el dedo herido, pero la marca de Alejandro permanecía escrita con sangre en la pared de su cuarto. Era un juramento silencioso. Sin importar los gritos, el castigo o el dolor, Camila no olvidaría ese nombre, el nombre del único hombre al que había llamado papá. A la mañana siguiente, Fernanda entró al cuarto de Camila con la mirada fría, como si buscara algo. Al ver el nombre Alejandro escrito con sangre en la pared, lanzó un grito desgarrador, como un animal herido. «¡Mocosa! ¿Estás loca?», gritó, temblando mientras trataba de borrar la mancha con agua. Camila no respondió. Solo observó a su madre con una mirada desafiante, cargada de dolor inexpresable. «Nadie tiene permitido decir ese nombre. Nadie». Fernanda rompió en llanto. Se desplomó en el suelo, pero sus lágrimas no podían borrar el miedo ni los secretos que había escondido por tanto tiempo. Al día siguiente, Martín, el rescatista que siempre había estado pendiente de la familia, volvió a visitarlos. Se sentó con Fernanda en la pequeña sala, intentando crear un ambiente de confianza. «Fernanda, ¿no querés decirme algo? Sé que hay cosas que no has podido contar», le dijo Martín con suavidad. Fernanda lo miró, sus ojos hundidos por el insomnio y el estrés. «Tengo miedo. Miedo de que la verdad salga a la luz». Martín asintió. «No estás sola en esto. Te voy a ayudar, a vos y a Camila». Mientras tanto, Camila seguía cada día sentada junto a la ventana, con la mirada fija en el terreno de construcción a lo lejos, donde tal vez el hombre del chaleco reflectante aún trabajaba. En su corazón habitaban preguntas sin respuesta y nostalgias que no desaparecían. Doña Carmen, maestra y también vecina cercana, intentó en varias ocasiones consolar a Camila, diciéndole que todo estaría bien, que no debía esconder sus emociones. Pero Fernanda, en cambio, se mostraba cada vez más rígida y distante. No quería que nadie supiera la verdad, ni que vieran el dolor que cargaban ella y su hija. Una tarde, mientras Camila jugaba en el patio trasero, Fernanda se acercó, con un tono de voz cortante. «Nunca hables con nadie sobre tu padre. Ya te lo advertí». Camila miró a su madre, con lágrimas en los ojos. «Solo quiero saber la verdad, mamá». Fernanda guardó silencio por un momento. Luego respondió con tristeza. «La verdad no siempre es algo bueno, Camila. Hay cosas que deben quedar enterradas». Sin embargo, el corazón de Camila se volvía cada vez más inquieto. Los secretos se acumulaban, dejándola atrapada en una línea delgada entre la verdad y la mentira, entre la esperanza y la desesperación. Una calurosa mañana de verano, la escuela primaria donde estudiaba Camila organizó una excursión al aire libre para los alumnos. Era una oportunidad para que los niños jugaran, exploraran la naturaleza y aprendieran habilidades de vida de parte de algunos invitados especiales. Entre los seleccionados para ayudar ese día, había un grupo de presos en proceso de reinserción, hombres que cumplían condenas con trabajos comunitarios, los mismos que trabajaban en la obra a las afueras de la ciudad. Camila se quedó parada en silencio en una esquina del patio escolar, observando a cada uno de los hombres con chalecos reflectantes que entraban a la zona de juegos. Entre ellos, uno se detuvo de pronto y miró hacia ella. Esos ojos, Camila los reconoció de inmediato. Se encendieron con una emoción profunda. «Papá», susurró Camila, y su corazón pareció detenerse. El hombre del chaleco reflectante también se congeló. Su mirada parecía no poder creer lo que veía. Dio unos pasos hacia ella, lentos pero firmes. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Camila no se atrevía a acercarse, pero tampoco podía apartar la mirada de aquel hombre al que llamaba papá. De repente, un grito rompió el silencio y sacudió a todos los presentes. «¡Camila!». Fernanda llegó corriendo,
el rostro encendido como una llama. Tomó a su hija del brazo y la jaló con fuerza hacia ella. «Tenés que alejarte de ese hombre ahora mismo», gritó Fernanda con una voz autoritaria y cargada de miedo. Camila temblaba, tratando de explicarse. «Pero esa mirada es mía. No es un extraño». «Cállate», vociferó Fernanda. «Si no me obedeces, no te lo voy a perdonar». Algunas personas entre la multitud las miraban con ojos curiosos y compasivos. Martín, el rescatista que conocía a la familia, se acercó intentando calmar la situación. «Tranquila, Fernanda. Dejemos que esto se maneje con calma», dijo Martín suavemente, mirando al hombre del chaleco. «Vos sos Alejandro, ¿verdad?». El hombre asintió con voz grave. «Sí, soy Alejandro». Fernanda giró hacia Martín con una mirada cargada de sospecha. «¿Qué sabes vos sobre esto?». Martín suspiró. «Sé algo, y creo que la verdad tiene que salir a la luz». Pero Fernanda se mostró hostil. Tiró del brazo de Camila para alejarla, sin permitir que nadie interviniera. La niña, pequeña y frágil, la siguió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Dentro de Camila se agolpaban emociones encontradas: felicidad, miedo y un dolor desgarrador imposible de expresar. Volvió la cabeza una vez más, mirando al hombre del chaleco reflectante, ese padre que había añorado durante 6 años. Al llegar a casa, Fernanda rompió un dibujo nuevo de Camila. Una vez más, la amenazó con enviarla a un centro psiquiátrico si continuaba con sus ilusiones sobre aquel hombre. «¿Pensás que no sé lo que estás haciendo?», le gritó Fernanda con los ojos brillando de lágrimas. «Si seguís imaginándote que él es tu padre, no te lo voy a perdonar». Camila temblaba. Respondió en voz baja: «Pero esa mirada es mía, no es de un extraño». «Cállate», gritó Fernanda antes de encerrarse en su cuarto, dejando a la niña sola en medio de aquella casa fría. Esa noche, Camila no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia la obra en la distancia, donde tal vez el hombre del chaleco seguía trabajando. Susurró: «Papá, ¿por qué mamá te odia tanto?». Los sueños de Camila se volvieron más intensos que nunca. Vio al hombre del chaleco abrazarla, diciéndole con voz suave: «Camila, papá siempre te ha amado». Pero a la mañana siguiente, la realidad volvió a golpearla. Su madre no le dijo nada, solo la miró con frialdad. Al día siguiente, Martín fue de visita a la casa. Trató de consolar a Camila y también de confrontar a Fernanda sobre la verdad que ocultaba. «Podés confiar en mí», dijo Martín con sinceridad. «La verdad puede sanar las heridas». Fernanda lo miró. Las lágrimas le corrían por el rostro. Su voz era apenas un susurro ahogado. «No sé qué hacer». El espiral de dolor y conflicto las arrastraba a ella y a su hija hacia una crisis emocional profunda. Esa misma mañana, Martín, el rescatista que alguna vez trabajó en el centro de rehabilitación, caminaba por la vereda cercana a la obra. Una brisa suave soplaba, arrastrando papeles sueltos por el aire. De repente, una hoja blanca cayó frente a él. Martín se agachó para recogerla y sus ojos se detuvieron en una caligrafía temblorosa y juvenil. La frase, sencilla, decía: «Papá, hoy vi que llovía. ¿Tenés frío?». Debajo, escrito con sangre de un pequeño dedo, había un nombre: Alejandro. El corazón de Martín se aceleró. De inmediato recordó a un preso silencioso con quien había trabajado en el centro de rehabilitación, llamado Alejandro, un hombre que siempre llevaba consigo una foto de una niña pequeña. Sabía del dolor y del silencio de Alejandro, pero jamás imaginó que la historia fuese tan profunda. Sin dudarlo, Martín decidió ir a casa de Fernanda, la joven madre, para buscar respuestas. Cuando llegó, Fernanda estaba parada junto a la ventana. Al verlo, evitó su mirada,
tratando de esconder el nerviosismo, pero Martín lo notó de inmediato. «Fernanda, encontré una carta de Camila», empezó Martín con delicadeza. «La letra y el nombre me recordaron a alguien. ¿Quién es él?». Fernanda guardó silencio por unos segundos, luego respondió con voz temblorosa. «No quiero hablar de eso». Martín la miró con profundidad y le dijo, «No tenés que ocultarme nada. Solo quiero ayudar a vos y a Camila». Fernanda bajó la cabeza. Las lágrimas le caían. «¿Sabes algo? He ocultado la verdad durante 6 años. No me atrevo a contarla. Por miedo. Miedo de perder a mi hija. Miedo al desprecio de los demás». Martín asintió con comprensión. «Ya no tenés que tener miedo. La verdad los liberará a todos». En los días siguientes, Martín no dejó de investigar. Habló con personas que conocieron a Alejandro en el centro de rehabilitación, reuniendo cada pieza para reconstruir la historia detrás de las sombras. Don Carlos, un antiguo trabajador, le contó. Alejandro era muy callado. Siempre llevaba la foto de una nena en el bolsillo. La quería mucho. Pero nadie supo nunca qué pasó realmente. Martín entendía cada vez más que esto no era simplemente una familia rota, sino un secreto profundo, lleno de lágrimas y sacrificios. Una noche, cuando Martín fue a visitar la casa de Fernanda, la encontró sentada en la oscuridad, abrazando a Camila. Madre e hija estaban recostadas la una sobre la otra, en silencio, pero el dolor se reflejaba claramente en sus rostros. «Fernanda, sé que estás sufriendo mucho», dijo Martín con voz suave. Fernanda lo miró, con una expresión de angustia. «He guardado silencio demasiado tiempo, Martín, pero tengo miedo de que, si lo digo, todo se derrumbe». Martín puso una mano cálida sobre su hombro. «El silencio no salva a nadie. Solo la verdad puede sanar». Mientras tanto, Camila seguía escribiendo cartas al viento cada día, esperando que algún día su verdadero padre las leyera y volviera con ella. Pero la tensión en la familia seguía creciendo. Las sombras no resueltas pesaban sobre el pequeño corazón de la niña. Una tarde a fines del otoño, la luz débil del sol se colaba por la ventana envejecida de la pequeña casa, iluminando los objetos cubiertos de polvo que Camila solía rebuscar de vez en cuando. Ese día sentía un impulso poderoso dentro de sí, como una voz del pasado llamándola. Camila abrió el armario de su madre y con manos temblorosas comenzó a buscar entre cosas guardadas desde hacía mucho. Entre montones de papeles y libros viejos, encontró de pronto una fotografía con los bordes desgastados. En la imagen, un hombre abrazaba a un bebé recién nacido. Pero lo aterrador era que el rostro del hombre había sido recortado de forma violenta, dejando un espacio en blanco, vacío, lleno de misterio y angustia. Camila se sentó, sosteniendo la foto con la mano, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué mamá cortó su cara?», susurró. «¿Quién es él? ¿Por qué no quiere que lo conozca?». Junto a la foto, encontró su acta de nacimiento. Leyó con atención cada línea y descubrió que el nombre del padre no coincidía con el del hombre de sus dibujos, ni con aquel a quien llamaba papá en su corazón. El nombre en el documento era Álvaro Moreno. Camila negó con la cabeza, con una voz apenas audible, como si quisiera convencerse a sí misma. «No, no es el del dibujo. El del dibujo es mi papá de verdad». El sentimiento de engaño y pérdida le desgarraba el corazón. Abrazó la fotografía, sintiendo todavía las manchas de sangre que habían quedado de otras veces en que los dibujos fueron arrancados y maltratados. Una noche, cuando la casa estaba en silencio, Fernanda regresó en estado de ebriedad. Abrió la puerta del cuarto con un rostro marcado por la rabia y la desesperación, y repitió la frase
que ya se había vuelto habitual. «Maldita mocosa, sos hija de un asesino», gritó Fernanda con una voz temblorosa y llena de dolor. «Yo misma lo enterré con mi declaración». Camila, aterrada, abrazó el dibujo manchado de sangre que aún tenía en sus manos y corrió a esconderse en el armario. Temblaba, su pequeño corazón a punto de romperse. Afuera, el viento frío soplaba por las rendijas de la puerta, como si susurrara secretos dolorosos imposibles de decir en voz alta. Los fragmentos del espejo roto seguían esparcidos por el suelo, reflejando imágenes distorsionadas, como la vida destrozada de madre e hija. Fernanda se dejó caer al suelo, con la cabeza entre las rodillas, y las lágrimas le corrían por el rostro. Sabía que había herido profundamente a su pequeña, pero el dolor que llevaba dentro era tan grande que no podía controlarse. «Camila, perdóname», susurró en la oscuridad. «Me equivoqué». Pero Camila no la escuchó. Estaba sumida en un dolor profundo, en una soledad y desesperación absolutas. A la mañana siguiente, el sol débil se colaba por la habitación vacía. Camila estaba sentada junto a la ventana, mirando a lo lejos hacia la obra en construcción, donde el hombre del chaleco reflectante seguía siendo una silueta lejana en su mente. Sabía que su vida jamás sería tranquila si esos secretos continuaban ocultos, si la verdad seguía siendo deformada por las mentiras y el miedo. Martín visitó la casa por última vez antes de tomar una decisión definitiva. Llevaba consigo los dibujos y las cartas de Camila, como evidencia de una historia aún no contada. La luz cálida de la mañana se filtraba por la ventana del pequeño salón de Fernanda. El ambiente estaba extrañamente en calma, como si presagiara un cambio profundo. Martín se sentó frente a Fernanda. Sobre la mesa estaban los dibujos, las hojas, las cartas temblorosas de Camila, esa niña de 6 años que cargaba con un secreto que su familia quería enterrar. Fernanda miró fijamente a Martín a los ojos. Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. «Ya no puedo soportar más la mirada de mi hija». Martín asintió suavemente. Sabía que confesar no era fácil para Fernanda. «No necesitas que te perdonen, pero Camila necesita la verdad. Se lo merece». Fernanda respiró hondo, recordando los días oscuros que había vivido. «Alejandro y yo nos enamoramos cuando teníamos apenas 18 años. Tuvimos una hija, Camila, pero mi familia no aceptó esa relación. Me obligaron a casarme con Álvaro, un hombre poderoso, pero cruel». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras hablaba. Cuando Álvaro se enteró de que estaba embarazada del hijo de Alejandro, comenzó a golpearme. También maltrataba a Camila cuando era pequeña. Martín no dijo nada. Sabía que la verdad sería devastadora para muchos. Un día, cuando Álvaro intentó hacernos daño otra vez, Alejandro se defendió. Usó una tijera de cocina para protegernos. Fernanda rompió en llanto. Alejandro mató a Álvaro, pero nadie iba a creerme si contaba la verdad. Mi familia me amenazó con quitarme a mi hija si hablaba. Alejandro aceptó ir a prisión con tal de que Camila y yo estuviéramos a salvo. Martín tomó su mano, transmitiéndole calma. Ahora todo es diferente. Se hará justicia. El ambiente en la sala comenzó a aligerarse a medida que Fernanda abría su corazón. Cada noche, Camila me mira con ojos llenos de dudas, como si me preguntara por qué su padre no está aquí. No puedo seguir mintiéndole. Ya no. Martín se levantó, se acercó a la ventana y miró a lo lejos. Tenemos que llevar la verdad ante la justicia. Alejandro merece una reducción de pena. Tiene que volver con su hija. Mientras tanto, Camila estaba sentada en el patio, abrazando el dibujo del hombre del chaleco reflectante. Recordaba cada detalle, cada mirada amorosa
que nunca había podido volver a ver. Doña Carmen salió al patio y se sentó suavemente a su lado. Muy pronto vas a volver a ver a tu papá, Camila. Todo va a estar bien. Camila levantó la mirada. Sus ojos brillaban. He esperado tanto ese día, profe. Una brisa de esperanza comenzaba a soplar en aquella pequeña casa, donde antes solo había existido dolor y secretos. La mañana de una semana después, Camila se despertó muy temprano. La luz suave del amanecer atravesaba las cortinas, pintando de dorado el rostro pequeño de la niña. Dentro de ella hervía una mezcla de emoción y miedo. Hoy, por fin, volvería a ver al hombre de sus sueños, aquel que estaba convencida de que era su padre. Fernanda permanecía en silencio en la cocina, con las manos apretadas alrededor de una taza de café ya fría. Su rostro, Fernanda demacrado, los ojos enrojecidos tras noches sin dormir. La verdad que había enterrado durante 6 años ya no podía contenerse. En el fondo, sabía que Camila merecía saberlo, pero el miedo a perder a su hija, a perderlo todo, le oprimía el pecho como un puño invisible. Martín regresó al mediodía, llevando consigo documentos relacionados con el antiguo caso. En el viejo expediente había una fotografía amarillenta. Alejandro y Fernanda cuando eran jóvenes, sonriendo con felicidad, y la mano de Fernanda descansando sobre su vientre cuando estaba embarazada de Camila. «Podés mostrarle esta foto a Camila», dijo Martín con suavidad. «Ya es hora de que sepa quién es ese hombre». Fernanda tomó la foto con manos temblorosas, la mirada perdida. «No sé si podrá perdonarme. Déjala que sea ella quien lo decida». Camila, con el cabello despeinado y los ojos brillantes, entró en la sala. Fernanda se sentó, la llamó a su lado y le puso la foto en las manos. «Camila, él es tu papá». La niña temblaba mientras sostenía la imagen. Miró fijamente el rostro del hombre al que había dibujado durante tantos años. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo lo sabía. Sabía que esos ojos eran míos. No había forma de confundirse. Fernanda abrazó fuertemente a su hija por primera vez en muchos años. «Perdóname, Camila. Tu mamá tuvo miedo. Fue egoísta. Te hice crecer rodeada de mentiras y soledad». Camila apretó la mano de su madre. «Yo solo quería tener a mi papá. Nunca necesité nada más, mamá». Fernanda lloró desconsoladamente, con lágrimas que mezclaban dolor y liberación. En los días siguientes, con el apoyo de Martín y doña Carmen, Fernanda comenzó el proceso para reabrir el caso. Testigos que conocieron a Álvaro empezaron a hablar. Evidencias olvidadas, testimonios manipulados, todo comenzó a salir a la luz. Martín gestionó un encuentro especial entre Camila y Alejandro en el centro de rehabilitación. Fernanda, aunque nerviosa, por primera vez permitió que su hija decidiera por sí sola. Ese día, Camila vestía su vestido azul claro favorito. En su mano, llevaba una carta que había escrito durante muchas noches. Martín la acompañó hasta la sala de visitas, donde Alejandro la esperaba con el corazón palpitante. Cuando la puerta se abrió, Camila se quedó paralizada. Los pies le pesaban como plomo. Alejandro también parecía nervioso, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Papá», susurró Camila. Alejandro abrió los brazos. «Camila, vení con tu papá». La niña corrió y se lanzó a los brazos del hombre que había dibujado cientos de veces en papeles que luego serían desgarrados. Alejandro la apretó con fuerza, sintiendo el calor y el latido del corazón de su hija. Lloró, con el llanto profundo de un padre que había esperado ese momento durante 6 largos años. «Perdóname por no haber estado con vos», dijo con voz entrecortada. «Te amo, hijita, te amo con todo mi corazón». Camila lloraba sin parar.
Sus pequeñas manos acariciaban la camisa de su padre. Yo sabía que me amabas, siempre lo supe. Aunque mamá no me dejara hablar de vos, aunque rompiera mis dibujos, yo nunca te olvidé. Desde el otro lado del vidrio, Fernanda observaba la escena entre padre e hija, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Por primera vez en 6 años, sentía que al fin podía soltar el peso que había cargado tanto tiempo. Una semana después, el tribunal aceptó reabrir el caso y tomó en cuenta el nuevo testimonio de Fernanda. Las pruebas y declaraciones reunidas por Martín marcaron un giro decisivo. Alejandro recibió una reducción de condena y fue trasladado a arresto domiciliario. El hombre al que Camila llamaba papá estaba a punto de regresar. Una tarde hermosa, con el sol acariciando suavemente la calle frente a la escuela primaria, Alejandro se encontraba allí, de pie junto a la reja, su figura delgada pero con la mirada llena de esperanza. Camila salió por la puerta de la escuela, llevando en la mano un dibujo que había guardado durante mucho tiempo, pero que nunca se había atrevido a entregarle. «Dibujé esto hace mucho», dijo en voz baja, «pero esperé a estar segura para dártelo». Alejandro se arrodilló, incapaz de hablar, y abrazó a su hija con fuerza. Fernanda observaba desde lejos, con una mano en el pecho, lágrimas corriendo suavemente por su rostro. Por primera vez en 6 años, no sentía culpa. Solo quedaba la verdad y la luz de un nuevo día. Martín se acercó con una cálida sonrisa. Al fin, la justicia triunfó, y el amor también volvió a florecer. La luz dorada del atardecer bañaba la calle frente a la escuela. El aire estaba lleno de risas infantiles y voces de padres que esperaban a sus hijos. Alejandro permanecía inmóvil, al otro lado de la reja, observando cada paso de Camila. Ese hombre, que había pasado 6 años en prisión y aislamiento, al fin tenía frente a sí a su hija. Camila, con su uniforme blanco y azul, avanzaba despacio, sosteniendo el dibujo entre sus manos. El viento agitaba su cabello y el sol iluminaba su rostro, lleno de inocencia y firmeza. «Hice este dibujo hace tiempo, pero...» titubeó. Con los ojos brillantes, esperé hasta estar segura para dártelo. Alejandro no pudo pronunciar palabra. Solo se arrodilló, abriendo los brazos para recibir a su hija. Apoyó la cabeza en su hombro, sollozando de emoción. «¿Papá? ¿Sos de verdad mi papá?», preguntó Camila con voz temblorosa. «Sí, mi amor. Soy tu verdadero papá», respondió Alejandro, profundamente conmovido. El mundo pareció detenerse. Solo quedaban los suspiros y los llantos suaves de un padre y una hija que por fin volvían a encontrarse. A lo lejos, Fernanda se llevó la mano al pecho mientras las lágrimas caían lentamente. Por primera vez en 6 años, la culpa había desaparecido. Sonrió con serenidad, con la mirada colmada de esperanza hacia lo que vendría. Martín se acercó, con los ojos llenos de ternura y satisfacción. Al fin se hizo justicia, y el amor de familia renació, dijo con firmeza. En ese preciso momento, un patrullero se detuvo frente a la escuela. Varios oficiales descendieron y se dirigieron hacia Fernanda y Martín. «Venimos a informar que Álvaro Moreno ha sido arrestado y será juzgado por sus crímenes», anunció uno de ellos con voz segura. Fernanda respiró profundamente, con lágrimas en los ojos, y miró a Alejandro. Ahora la justicia no solo está de nuestro lado. También le devuelve la paz a Camila, susurró. Alejandro apretó a su hija contra su pecho y le dijo al oído: «Nunca más voy a alejarme de vos». Camila miró a su madre y a su padre, con las mejillas cubiertas de lágrimas de felicidad. «Sabía que ibas a volver conmigo, papá». La familia permaneció unida bajo la luz dorada del atardecer, una luz que se alzaba como símbolo de renacimiento, de fe recuperada y de heridas finalmente cerradas.
Los días de sufrimiento quedaban atrás, abriendo paso a un futuro de amor y esperanza. Esta historia nos recuerda el poder de la verdad y del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Aunque el pasado esté marcado por silencios y dolor, tener el valor de enfrentarlo es el primer paso hacia la justicia y la felicidad. La familia, incluso después de las pruebas más duras, puede volver a unirse gracias a la persistencia y la fe en el amor. Lo esencial es no rendirse nunca frente a la esperanza, porque la luz al final del túnel siempre espera a los corazones valientes.